durante años. Nayib Bukele tenía razón. Hoy Guatemala vive lo que El Salvador ya vivió, y su presidente se ha visto obligado a tomar una decisión que durante mucho tiempo fue demonizada, atacada y ridiculizada por organismos internacionales, por ONGs, por medios tradicionales y por sectores políticos que prefieren convivir con el crimen antes que enfrentarlo con determinación. Hola amigos y seguidores de Alfa Producciones, pónganse cómodos porque hoy te traemos un material que de seguro te atrapará. Ya somos 1 millón de suscriptores en este canal y es gracias a ustedes. Somos el canal que desde el día 1 venimos informando todo lo que ocurre en El Salvador y con la llegada de Nayib Bukele a la presidencia. Déjanos tu me gusta para seguir creando contenidos, suscríbete para seguir creciendo y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para recibir un nuevo video. Ahora sí, continuamos. Guatemala ha declarado estado de sitio en todo su territorio, reconociendo implícitamente que el problema de las pandillas no se combate con discursos, no se frena con comunicados de prensa y no se erradica con abrazos, sino con la fuerza legítima del Estado actuando sin titubeos. El presidente guatemalteco Bernardo Arévalo decretó un estado de sitio por 30 días tras un fin de semana marcado por una ola de violencia brutal, una violencia que dejó como saldo la muerte de 8 agentes de la Policía Nacional Civil, hombres que estaban cumpliendo su deber y que fueron asesinados por estructuras criminales que durante años se fortalecieron gracias a la debilidad institucional, a la corrupción y a la falta de decisiones firmes. Ante este escenario, el gobierno guatemalteco ya no pudo seguir mirando hacia otro lado y tuvo que admitir que el país estaba siendo desafiado directamente por las pandillas y las maras, organizaciones que no solo delinquen, sino que buscan imponer terror y controlar territorios. Bernardo Arévalo aseguró que la decisión de decretar el estado de sitio tiene como objetivo garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos y que esta medida permitirá utilizar toda la fuerza del Estado, especialmente de la policía y del ejército, para actuar de manera directa contra las pandillas e impedir sus acciones terroristas. Es decir, exactamente el mismo discurso que en su momento fue condenado cuando lo pronunció Nayib Bukele. El mismo enfoque que fue catalogado como autoritario, dictatorial y violatorio de derechos humanos, pero que hoy resulta ser la única salida posible cuando el crimen organizado cruza todas las líneas. Motines en cárceles y asesinatos a policías. ¿Qué está pasando en Guatemala? El día de ayer, 3 cárceles fueron tomadas por las pandillas. Tomaron rehenes a los guardias, le prendieron fuego a las instalaciones y estaban exigiendo regresar a sus privilegios. Sin embargo, el gobierno les puso el alto y les dijo: aquí no estamos negociando nada, y retomaron el control. ¿Qué sucedió? Hoy amanecen ensangrentadas las calles con el sacrificio de los policías, donde los pandilleros tienen control. ¿Por qué? Porque están tomando represalias. Acá nosotros como ciudadanos tenemos que entender que está pasando una batalla aquí entre el crimen y el Estado. Nosotros tenemos ahora que tomar medidas. 3 medidas les voy a recomendar. 1, si no tiene nada bueno que hacer en la calle, no salga. 2, mantengámonos informados, veamos las noticias, qué está sucediendo. Así podemos establecer si es viable ir, evitar o agarrar otro camino. 3, mantengamos la calma. El gobierno tiene que retomar el control de lo que está sucediendo, así que nosotros como ciudadanos lo que nos queda es tomar nuestras medidas. No es vivir con miedo, es vivir con cuidado. Recordemos lo que dijo Nayib Bukele: el Estado tiene la capacidad para someter al crimen, siempre y cuando el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y los jueces hagan su chance. Si alguno de esos 3 está metido en algo, ahí es donde tenemos el problema. El mandatario guatemalteco también explicó que el estado de sitio no afectará la vida cotidiana de la población ni el funcionamiento de las instituciones públicas y privadas, y que tampoco se restringirá la movilidad de las personas, dejando claro que la medida no está dirigida contra el ciudadano honrado, sino contra las estructuras criminales que han sembrado miedo y muerte. Según indicó, la aplicación del estado de sitio se limitará exclusivamente al combate contra el crimen organizado, las maras y las pandillas, y contra cualquier acción de violencia destinada a aterrorizar a la población, un matiz que resulta clave para entender que el objetivo no es militarizar la sociedad, sino recuperar el control del Estado. Por eso he decidido decretar estado de sitio en todo el territorio nacional por 30 días a partir de hoy. Este tiene
como objetivo garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos, al mismo tiempo que permite utilizar toda la fuerza del Estado, especialmente la de la Policía Nacional Civil y del Ejército de Guatemala, para actuar contra las pandillas y las maras e impedir sus acciones terroristas. El estado de sitio no altera la vida cotidiana en sus actividades normales, el funcionamiento de las instituciones públicas o privadas, ni la movilidad de las y los ciudadanos, o los procesos de renovación de las autoridades judiciales o ningún otro proceso de naturaleza política. Las clases fueron suspendidas solo para el día de mañana como una medida preventiva. La aplicación del estado de sitio se restringe a los ámbitos del combate contra la criminalidad organizada, las maras y pandillas y las acciones de violencia destinadas a aterrorizar a la población. Las declaraciones del presidente Arévalo surgen luego de un hecho gravísimo que encendió todas las alarmas: un motín coordinado en 3 cárceles del país, específicamente en los centros penitenciarios de Fraijanes 2, Renovación 1 y el Centro Preventivo de la Zona 18. Este motín no fue un hecho aislado ni espontáneo, sino una demostración de poder por parte de las pandillas, una señal clara de que los criminales se sentían con la capacidad de desafiar al Estado desde dentro de las prisiones, algo que El Salvador también vivió durante años hasta que Bukele decidió cortar de raíz ese problema. Aquí están violando nuestros derechos, faltando el respeto a nuestros familiares. Ya estamos hartos. Si nosotros hicimos algo, lo estamos pagando, no para que los familiares vengan a sufrir con nosotros. El presidente informó que mediante un operativo conjunto entre el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa, las autoridades lograron retomar el control total de los centros carcelarios involucrados, restableciendo la autoridad del Estado sobre espacios que habían sido prácticamente secuestrados por los criminales. En palabras del propio mandatario, hoy, en un operativo combinado entre ambas instituciones, se ha logrado restablecer el control total del Estado sobre las 3 cárceles donde se habían amotinado miembros de estos grupos criminales. Una frase que, sin decirlo explícitamente, confirma algo muy grave: el control ya se había perdido. Buenos días, pueblo de Guatemala, señor ministro de Gobernación, señor presidente Bernardo Arévalo, pueblo de Guatemala. Los insto y los motivo a que le demos golpe de estado al señor presidente, señores. Además, el gobierno guatemalteco declaró 3 días de luto nacional por la muerte de los 8 agentes de la policía asesinados por las pandillas, un reconocimiento al sacrificio de quienes se enfrentan en primera línea a estas estructuras criminales, pero también un recordatorio doloroso del costo humano que implica no actuar a tiempo. Cada día que se tolera la expansión del crimen organizado, cada año que se posterga una decisión firme, el precio se paga con vidas humanas, con familias destruidas y con sociedades enteras sometidas al miedo. Y es en este punto donde la figura de Nayib Bukele vuelve a aparecer con fuerza, no como un provocador mediático, no como un político polémico, sino como el único líder regional que se atrevió a hacer lo que nadie quería hacer cuando todavía había margen de maniobra. Bukele lo dijo con claridad en su momento: el 90% de lo que hicimos en El Salvador basta para limpiar el problema de pandillas. Lo dijo cuando muchos se burlaban, cuando otros países lo acusaban de exagerar y cuando organismos internacionales advertían que su estrategia sería un fracaso. Hoy Guatemala confirma que ese diagnóstico era correcto. Bukele incluso llegó a afirmar que El Salvador y Guatemala son tan parecidos que prácticamente podrían ser un solo país, no como una provocación, sino como una advertencia basada en la realidad social, histórica y criminal que comparten ambas naciones. Lo que funcionó en El Salvador no es un milagro ni un acto de magia, es la aplicación coherente de un principio básico que muchos se niegan a aceptar. Solo hay un camino para combatir y erradicar la delincuencia organizada, y ese camino es la fuerza del Estado actuando con decisión, sin complejos y sin miedo a la presión externa. Hay una frase en El Salvador que los salvadoreños usan en redes sociales que se llama 3 doritos después. Porque cuando hay un video o algo que una señora le jalaron la cartera, o estoy hablando de un carterista,
No estamos hablando de un homicidio, estoy hablando de una señora que le jalaron la cartera. A las 3 horas lo tienen al hombre parado, al mismo del video, esposado, con la misma ropa con la que estaba jalando la cartera. Y va a la cárcel, con la tranquilidad de que tenemos un sistema de justicia que lo va a dejar en la cárcel. Guatemala hoy recorre el mismo sendero que El Salvador inició hace algunos años, pero lo hace después de haber perdido tiempo valioso, después de haber permitido que las pandillas se fortalecieran y después de haber pagado un alto costo en vidas humanas. El estado de sitio no es una medida popular, no es una decisión cómoda, pero es una decisión necesaria cuando el crimen ha cruzado el punto de no retorno. La diferencia es que Bukele actuó cuando todavía podía evitar un colapso mayor, mientras que otros gobiernos reaccionan solo cuando la violencia los obliga. El tiempo, una vez más, le da la razón a Nayib Bukele y deja en evidencia que quienes lo atacaron no tenían un plan alternativo, solo críticas vacías. Hoy Guatemala confirma lo que muchos países de la región empiezan a entender demasiado tarde. Sin autoridad no hay Estado, sin orden no hay libertad, y sin seguridad no hay derechos humanos que puedan sostenerse. La pregunta ya no es si Bukele tenía razón, porque la realidad lo ha demostrado. La verdadera pregunta es cuántos países más tendrán que llegar a este punto extremo para admitirlo. Gracias a todos por mirar el video hasta el final, espero que te haya gustado y así puedas volver en un próximo video. Cada día estamos informando todo lo que ocurre en El Salvador, así que ya saben, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una próxima.